una prueba de que Dios nos da todo lo que necesitamos y nos da mucho más. Tenemos allí el ejemplo en el pasado, en la antigüedad, cómo llevó al pueblo de Israel a una tierra que fluye leche y miel, dice la Escritura. Y esto pues es muy impresionante, muy impactante, de grande gozo, de grande regocijo, de tener todo en abundancia, tener todo lo que necesitamos, y es Dios quien nos está proveyendo. Y pues en los tiempos de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, tenemos ahí ese episodio en Juan capítulo 6, cómo da ese banquete a las multitudes, y aún sobraron, dicen las Escrituras, 12 canastas, ¿verdad?, de alimento. Y ahí tenemos prueba de que Dios da mucho más de lo que necesitamos, y es en quien confiamos y es a quien adoramos, porque la Escritura bíblica nos llama a la adoración a este Dios que da más allá de lo que nosotros esperamos, da más allá de nuestras expectativas. Y el apóstol Pablo nos pone el ejemplo en su oración en Efesios 3, y ahí podemos ver cómo intercede por esta iglesia de Éfeso para que pueda experimentar las profundidades de la identidad en Cristo, la identidad que cada uno de nosotros tenemos en Cristo. Y es el mensaje del día de hoy, Pablo y su oración en Efesios 3, del 14 al 21. Y leamos este pasaje donde nos dice el apóstol Pablo, Efesios 3, iniciando versículos 14 al 16. Por todo esto, me arrodillo a orar delante de Dios el Padre, de quien toda familia en el cielo y en la tierra recibe su verdadero nombre. Por la inmensa riqueza de su gloria, pido a Dios que por medio de su Espíritu los haga cristianos fuertes de ánimo. Qué hermosa oración está haciendo aquí el apóstol Pablo, hermanos. Sigamos leyendo, versículo 17, 18. También le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones, gracias a la confianza que tienen en Él, y que ustedes se mantengan firmes en su amor por Dios y por los demás, por las demás personas, por las personas que nos rodean, y que así puedan comprender con todo el pueblo santo, es decir, con toda la iglesia, cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Versículo 19. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces, serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Versículo 20. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Qué profundas las palabras del apóstol Pablo, hermanos. Terminamos en el versículo 21. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Esta carta que escribe a los Efesios, el apóstol Pablo, la escribió desde la prisión y se divide en dos partes, aproximadamente la carta a los Efesios, la primera parte donde los 3 primeros capítulos está hablando de enseñanza, culminando con esta oración en el capítulo 3, y el resto del libro habla acerca de poner en práctica esas enseñanzas.
Pero veamos 3 puntos que Pablo aborda en este breve pero intensa oración. Alguien dijo, la oración es asombro ante una fuerza infinita y sin embargo es intimidad con un amigo personal. Qué hermosas palabras de este personaje que escribió. La oración es asombro ante una fuerza infinita, una fuerza que no se puede comprender. Sin embargo, es estar en una relación íntima, en una relación personal con ese poder, con ese gran ser que es Dios. Esta oración de Pablo comienza con admiración y asombro y, como leímos, termina en amor. El apóstol Pablo sabe que está fuera de lo que puede comprender y todo lo que puede hacer es orar. Y eso hizo. No comprende todo lo que es Dios y se los está transmitiendo a los efesios, intercediendo por ellos también para que lleguen a comprender, lleguen a experimentar el amor de Dios. Pero veamos estos 3 puntos, estos 3 temas en esta breve pero poderosa oración que hace el apóstol Pablo. El primero de ellos es que nos llama Dios a una nueva familia. El primer Recording in progress. Y aquí Efesios 3, versículo 14, 15. Por todo esto, me arrodillo a orar delante de Dios el Padre, de quien toda familia en el cielo y en la tierra recibe su verdadero nombre. Una de las cosas sobre el mundo antiguo, sobre la antigüedad, que no entendemos nosotros como modernos, no llegamos a comprender o nos cuesta trabajo, es lo dividido que estaba la sociedad en aquellos tiempos. Podemos pensar que no había divisiones o vivían en armonía las diferentes naciones, las diferentes tribus, los diferentes pueblos, los barrios, las colonias, que estaban en armonía en una ciudad, estaban pues muy unidos, nada de eso. Se mantenían separados unos de otros, eran muy individualistas y pues lo notamos en la actualidad, no ha cambiado mucho. Entonces, una de las principales distinciones de los primeros cristianos fue reunirse en los servicios, en las reuniones de adoración a Dios, al único y Dios verdadero, el tener ahí convivios, el tener ahí la cena del Señor, de cómo podían estar ahí de varias culturas, personas romanas, personas griegas, personas de Macedonia, judíos, cómo podían en la cena del Señor estar unidos en los servicios, tener esa unidad. Era algo que impresionaba a la sociedad en aquel tiempo, algo que no podían comprender, ya que había mucha división, inclusive en la religión. Y pues al ser sociedades donde los pueblos casi se podría decir que cada pueblo tenía su propio Dios, como en la actualidad pues tenemos, cada pueblo tiene su propio santo, ¿verdad? No ha cambiado mucho, pero llegamos a pensar que anteriormente sí eran pueblos unidos. No, había mucha era y la idea de una verdad suprema, de un único y Dios verdadero, unificador, les era ajeno, les costaba trabajo entenderlo, comprenderlo. Uno de los problemas de la iglesia primitiva era que la gente quería agregar a Jesús a
a la colección de dioses que ya tenían. Eran pueblos que adoraban a varios dioses y se les hablaba de Jesús. Pablo en la plantación de iglesias que hizo en esas giras misioneras, en esos viajes misioneros, pues les hablaba obviamente de Jesús y aquellas personas pues querían agregar a Jesús a la colección de dioses que ya tenía. Y era algo que les impactaba lo que Pablo les hablaba, porque les hablaba de adorar al único y Dios verdadero. Y pues era común en aquellos tiempos la fragmentación en la sociedad, la división. Y Pablo les escribe al respecto y les dice en el versículo 10 del capítulo 1 de Efesios: cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá. Notemos, reunirá. O sea, quiere decir unirá. Quiere decir de unir, porque todo aquello estaba desunido. Y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y al frente de ellas pondrá como jefe, ¿a quién, hermanos? A Cristo. A Cristo. A Cristo pondría como jefe. Él es el que llega como rey, viene como rey a esta tierra. Y vendrá en toda su plenitud en el futuro. Pero ya les está hablando el apóstol Pablo de que Dios está en ese plan trabajando de reunir todas las cosas. Y es algo que lo está haciendo desde que está trabajando con el ser humano, de unirlo. Aquí lo está haciendo con los efesios, en la actualidad lo está haciendo con nosotros, porque Cristo es el jefe, Cristo es al que debemos de adorar, al que debemos de servir, al único y Dios verdadero. De manera que les sigue diciendo a aquellas iglesias, a los Éfesos, y él escribe en Romanos 12 del capítulo 12, versículo 4 al 5, que no nada más es estar unidos, no nada más es estar congregándose y ahí tener una unidad, sino que hay que pertenecer unos a otros, tener esa estrecha unidad y pertenencia, de estar perteneciendo unos a otros. Se los dice, les escribió a los romanos, pero es algo que por lo que él estuvo enfatizando en sus cartas, el apóstol Pablo, sobre este tema de la unidad, de ser una familia, de ser unos los unos con los otros. Y le dice en Romanos, versículos 4 al 5, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función. Versículo 5, así pasa con nosotros. Somos muchos, pero todos formamos un solo cuerpo en nuestra relación con Cristo. Así sucede en la iglesia. Somos muchos miembros, pero nuestra relación con Cristo, en Cristo estamos unidos unos a otros. Y va más allá, va de manera más profunda, no nada más estar unidos en Cristo como un solo cuerpo, sino que cada uno pertenece a los demás. Cada uno pertenece a los demás. Esto es muy profundo, hermanos. Y aquí en esta oración de ser, somos una nueva familia, de nuestro nombre viene de Dios, le pertenecemos a Él. Estamos por medio de Jesús unidos los unos a los otros y pertenecemos los unos a los otros. Muy profundo.
muy profundo, porque esto implica pues estar viendo los unos por los otros. Somos hermanos en la fe, pero va más allá de tener esa dependencia los unos de los otros, de apoyarnos los unos a los otros, de ayudarnos los unos a los otros. Esa es la nueva familia que está desarrollando y uniendo nuestro gran Dios, porque todo esto apunta hacia el centro mismo del Dios Trino, de Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo, Dios Jesucristo. Nos está llamando aquí el apóstol Pablo a expresar cuál es el centro mismo de Dios, de la Trinidad, y es la unidad, la unidad. Esto nos lleva al segundo tema que trata en esta oración el apóstol Pablo, que es nueva identidad. Y dice en Efesios 3, versículo 17 al 19, también le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones, gracias a la confianza que tienen en Él. Si uno confía en Dios, si uno tiene fe en Dios, Dios está en nuestros corazones, no hay duda de ello, no debe de haber duda de ello. Creemos en Él y Él habita en nuestros corazones. Y que ustedes se mantengan firmes en su amor por Dios y por los demás. Y que así puedan comprender con todo el pueblo santo, con toda la iglesia, cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo. Está en esta oración intensa el apóstol Pablo, que quiero que comprendan, Dios Padre, ayúdanos a comprender, que los hermanos en Éfeso comprendan cuán ancho, cuán largo, cuán profundo es tu amor y lo experimenten, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos en toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. En este tema de la identidad, podemos notar cómo se enlazan muchas historias, muchos mitos a través de toda la vida. Porque hay algo en los seres humanos que nos mueve a identificarnos con un superhéroe, algo más grande que nosotros. Prueba de ello lo tenemos en los niños. Si usted recuerda, yo recuerdo que quería ser Superman. Ya existían las historias de Superman, quería ser Batman. Trataba de imitar a héroes como Tarzán. Me subía yo a un árbol y si había ahí una rama, me colgaba de esa rama y me quería pasar a otro árbol. Esto me era familiar, lo de los árboles. Vivía en un rancho y en una ocasión quise cruzar un arroyuelo, tenía agua, pero tenía también mucho lodo. Quise cruzar a la otra orilla subiéndome una rama y gritando como Tarzán. No, pues no me aguantó la rama y caí en el lodo. Entonces, es como uno quiere imitar, quiere ser como un superhéroe. Es un anhelo en el ser humano. Hay en nosotros esa búsqueda por la verdadera identidad. Y todo esto pues ha impulsado a muchas historias. Todas esas historias de estos superhéroes pues nacen precisamente, nacen de ese anhelo humano, de esa fascinación por lo poderoso, por lo sobrenatural. Y aquí el apóstol Pablo
pues entiende esta humanidad y cómo nos impulsa la búsqueda de la verdadera identidad por algo más grande, por imitar algo más poderoso. Y nos fascinan las historias de los superhéroes. Y aquí les está, en esta oración, el apóstol Pablo está ayudando a la audiencia, a los efesios, a que descubran su verdadera identidad en Cristo. Porque pues allá los efesios tenían muchos dioses, seguramente querían ser como esos seres que habían encumbrado de dioses y querían imitarlos, y le estaba escribiendo aquí el apóstol Pablo. En esta oración les dice que Jesucristo viva en sus corazones, que confíen en Él, que tengan fe en Él, para ayudándoles, intercediendo por ellos a que encuentren su verdadera identidad en Cristo. Él es el ser todopoderoso, creador de todas las cosas, que en Él está nuestra vida. El apóstol reconoce esta necesidad imperiosa de nuestra humanidad y dice que todo ello encuentra su fin en Cristo, en Jesús. Ahí es donde debemos llegar todos, a Jesús. Pablo nos está recordando que tengamos nuestra identidad en Cristo, en lugar de tener nuestra identidad en las cosas que hacemos. Su oración es que vivan plenamente en lo que somos en Dios, en lo que somos en Cristo. ¿Y quiénes somos, hermanos, en Cristo? Cantamos ese hermoso canto de alabanza, de adoración, que nuestro Padre es bueno. Y Él es nuestro Padre. ¿Quiénes somos nosotros en el Padre? Bueno, somos hijos. Somos sus hijos. En Él estamos incluidos, estamos adoptados como sus hijos amados. Y Pablo les está animando para que se identifiquen con este único y Dios verdadero, y no con lo que uno hace, porque uno dice, bueno, yo soy ingeniero y pues voy a construir esto, voy a construir aquello, y lo nota uno. Nosotros como de nuestra generación, no sé, ocasionalmente, antes nos surgíamos más seguido, pero ahora con la pandemia pues ya no lo hemos hecho, pero en nuestras reuniones la plática giraba en ¿qué has hecho tú, ingeniero Luis Alberto? ¿Qué obra estás haciendo? ¿Qué estás construyendo? Y pues se pasaba uno de un grupito a otro grupito, de una bolita de 2 o 3 ingenieros ahí platicando, y todo gira en torno, no, pues estoy construyendo un edificio, no, estoy construyendo una escuela, no, estoy construyendo una carretera, no, estoy construyendo todo girando alrededor de eso, identificándose la gente con lo que hace. Y el apóstol Pablo quiere que los efesios experimenten, exploren su significado en Cristo, y ahí se detengan de vivir en Cristo, ya que Dios está interactuando en nuestras vidas. Dios está en nosotros, como lo dice aquí el versículo 17. También le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones. Y está Cristo en nuestros corazones porque tenemos fe en Él. Y no hay duda de ello, que está viviendo en nuestros corazones. Y se mantengan firmes en su amor por Dios y por los demás. Y que así puedan comprender con todo el pueblo de Dios cuán largo, cuán profundo y cuán alto es el amor de Cristo, el amor de Dios. En eso debemos estar viviendo, dejando que Cristo haga su vida en nosotros, viva en nosotros. Pues frecuentemente
somos acciones humanas, y es lo que está recordándole aquí el apóstol Pablo a los Efesios, animándolos que somos seres humanos, no somos acciones humanas. La tendencia humana es de identificarnos con lo que hacemos. Sí, uno tiene que tener una profesión o un oficio, algo de qué vivir. No hay duda de ello, no se está en contra de ello. Dios bendice el fruto de nuestras manos, el trabajo, el esfuerzo que hagamos por llevar el sustento a casa. Pero eso no nos debe identificar. Lo que nos debe identificar es Cristo, tener esta identidad, y es lo que les está mostrando aquí al apóstol Pablo, una nueva identidad en Cristo. Este pasaje nos llama a vivir en Cristo, a que experimentemos, comprendamos el gran amor de Dios, el gran amor de Dios. Y lo vivimos, lo sentimos cuando una oración es contestada, cuando vemos que aquello fue un éxito, o no hubo contratiempo en un viaje, o vamos por la vida transitando sin grandes problemas, pero aún llegando los problemas, Cristo nos enseña a participar con Él, a dejar que Él viva en nosotros a pesar del problema, la dificultad que estemos pasando. Él quiere que no lo olvidemos en esos momentos difíciles, aunque lleguemos a pensar, bueno, de esta no me va a sacar Dios. Bueno, para Él no hay imposibles, pero es ahí donde podemos experimentar y comprender su amor tan profundo, tan largo y tan alto que es, porque pasemos por la que pasemos, Él está a nuestro lado, ya que confiamos en Él y vive en nuestros corazones, y quiere que lo experimentemos, que lo comprendamos, todo ese amor que tiene por nosotros, que a pesar de lo difícil y lo duro que es la vida, Él nos está acompañando, Él nos está consolando, y sentir esa paz que solamente viene de Él, sentir ese consuelo, ese abrazo que solamente viene de Él. Él es nuestro Padre, Él no nos va a abandonar, no nos va a dejar. Y le está animando aquí el apóstol Pablo a que experimenten y comprendan eso, el amor de Cristo por nosotros, el amor de Dios por nosotros, que es demasiado grande y que no lo vamos a comprender en esta vida física en toda su anchura, en toda su profundidad, en toda su longitud. Pero quiere que estemos en esa sintonía, que estemos en esa vivencia de tenerlo presente, de caer de rodillas y adorar a ese Dios que está a nuestro lado. Y es lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo. Esta oración tan intensa, tan profunda, que está haciendo por los efesios. Sigamos en el tercer punto que trata el apóstol Pablo, es sobre cielos nueva y tierra nueva. Aquí en Efesios capítulo 3, versículo 20-21, nos dice, y ahora que toda la gloria, en esta oración está expresando el apóstol Pablo, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar. Es un Dios que da más allá de lo que necesitamos, como veíamos en la introducción. Es un Dios que provee más de lo que podamos comprender. E incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros.
Vive en nosotros Jesús. Está actuando en nosotros a través del Espíritu Santo. Versículo 21. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Aquí, aunque no lo dice literalmente cielo nueva y tierra nueva, esto implica un Jesús glorificado, que es honrado por todas las generaciones. Y es que en todo el Nuevo Testamento, hermanos, el regreso de Cristo es un tema de esperanza y misterio. Ahí podemos notar cómo en el Apocalipsis está lleno de misterio. Y ahí esos esfuerzos intensos y podríamos decir a veces vanos de la gente querer dar una interpretación humana a todo aquello. Ahora se dice que la vacuna es la marca de la bestia. Y mucha gente no se quiere vacunar porque pues desde el púlpito, si se está predicando que es la marca de la bestia, ¿y quién quiere la marca de la bestia? De acuerdo a lo que está diciendo el Apocalipsis. Pues no quieren vacunarse ahora mucha gente, y ese es el problema que está sucediendo de esta tercera ola de la pandemia, de que está afectando mucho a todos aquellos que no se han vacunado. Y pues corre, se riega como pólvora la noticia de que pues ese es la marca de la bestia, entonces pues no hay que vacunarse. Y pues se tiene ahora ese inconveniente. Y porque quieren de manera humana interpretar tanto misterio que hay ahí en el Apocalipsis, no dejando que este Cristo glorificado nos revele, nos enseñe de estar confiados en Él, y Él nos va a guiar, Él nos va a ayudar a comprender. Y aquí le está diciendo el apóstol Pablo a los Efesios que a este Cristo hay que seguir, a este Cristo hay que adorar, y no es ningún superhéroe o Dios de su cultura, no es ningún profeta, no es un adivino, es el Cristo glorificado, el creador de los cielos y de la tierra, el centro del universo, el que gobierna nuestras vidas, el emperador, el rey de toda la creación. No es un filósofo de aquellos tiempos que abundaban. Y esto es lo que quiere que los creyentes de Efesios y sus alrededores comprendan, porque pues si bien esta carta fue dirigida a los Efesios, pues sí va a leer también en aquellas iglesias que el apóstol Pablo había fundado alrededor de Éfeso, aquellas iglesias que había plantado en sus viajes misioneros. Y esta ciudad de Éfeso pues estaba dominada por un templo gigante, como lo muestra aquí la imagen, un templo gigante dedicado a Artemisa para los griegos, pero Diana para los romanos, la diosa griega de la caza y la naturaleza. Y en esta cultura religiosa, los efesios necesitaban escuchar estas verdades sobre Jesús. Por eso les dice aquí Pablo, gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones. Por todas las generaciones. Desde la antigüedad los conecta con este Jesús que es de origen judío, y los conecta también hacia el futuro, que vendrá con cielos nuevos y tierra nueva.
establecer la plenitud de su reino en esta tierra. Y les habla en este lenguaje, porque en la cultura pues estaban acostumbrados a ello, por esa mezcla de tantos dioses en aquellas sociedades. Y el lenguaje de Pablo es algo que también nosotros necesitamos escuchar en nuestros tiempos. En nuestra sociedad separada e individualista, la gente considera muchas cosas como elecciones personales, especialmente la fe. Les es muy difícil a la gente aceptar a un ser supremo con una verdad absoluta de que Él nos creó, Él nos formó y nos formó varón y hembra. Pero pues la gente en su anhelo de libertad y si no hay restricciones en esa sociedad, en ese país, pues quiere elegir a su gusto cómo dirigir su vida, cómo llevar su vida, a qué Dios servir, a qué Dios adorar. Y es un lenguaje que necesitamos escuchar en nuestros tiempos, de que hay un ser supremo, creador, que Él hizo el plan de formar al ser humano desde antes de la fundación del mundo, incluirnos en su vida, incluirnos en su relación de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y le cuesta a la gente entender y comprender cómo es posible que desde antes ya nos haya escogido Dios y que en Jesucristo nos haya adoptado como sus hijos y que en Jesucristo nos haya perdonado y en que en Jesucristo somos profundamente amados. Y como lo dice los versículos anteriores, anchamente amados, altamente amados y profundamente amados. Y que es un amor que nos cuesta trabajo comprender. Nos es difícil decir como yo, que me porto así, que hago esto, que hice esto en el pasado. ¿Quién está escribiendo la carta, hermanos? El apóstol Pablo. ¿Y quién fue Pablo anteriormente? Un fariseo de fariseos que perseguía a los cristianos y los mataba. Un asesino. Y vean la oración que está haciendo, animando a los efesios y que se mantengan firmes, que se mantengan fieles, que no dejen de tener confianza en nuestro Señor Jesucristo, que vive en nuestros corazones y que nos ama profundamente. ¿Por qué tengo que decir yo no? Pues yo era así, yo soy así y no, Dios no me va a perdonar, Dios no me va a amar, ama más al pastor, ama más a esta persona. A todos nos ama por igual. A todos nos ama por igual. En esta identidad, nueva identidad que le está transmitiendo aquí el apóstol Pablo, pues somos iguales todos en Cristo. Y en otras partes de la Escritura dice, ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre. Por eso impresionaba y impresiona todavía que nos reunamos alrededor de la mesa a celebrar la cena del Señor, que tomemos la cena del Señor, de todos los estratos de la sociedad, porque somos iguales ante los ojos de Dios. Es un lenguaje que también nosotros necesitamos escuchar en estos tiempos. El lenguaje de Pablo de un cielo y una tierra nueva y un Jesús que es tu mejor amigo y el rey del universo. ¿Cómo podían comprenderlo los efesios?
con sus dioses ahí, sus templos maravillosos, porque fue considerado en la antigüedad una maravilla del mundo, este templo a la diosa Artemisa o diosa Diana para los romanos. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo comprenderlo? Que Jesús es nuestro mejor amigo, nuestro consolador, que está a nuestro lado, que nos acompaña en todo momento, que ahí está para ayudarnos en todo momento, que no nos abandona, que hay que estrechar la relación con Él para experimentar su amor, le está diciendo el apóstol Pablo. Pero ¿cómo entenderlo? Les dice el apóstol Pablo en el versículo 14 y 15. De rodillas, hermanos, de rodillas. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, adorando a Dios. Rendirnos ante Él, ante las dudas, ante lo que no comprendemos, ante no sentir, no experimentar todo ese amor que se habla de Dios y que quizás hablamos de más del amor de Dios, pero pues Dios es amor. ¿Qué más importante podemos hablar? Sí, hay muchas cosas importantes que también las hablamos y que debemos de hablarlas, pero número uno, Dios es amor. Y si no lo comprendemos, si no lo experimentamos, pongámonos de rodillas, hermanos. Pablo lo está diciendo. Por esta razón me arrodillo. No lo comprendía todo tampoco el apóstol Pablo. Y por eso se arrodilla delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia. Todo ser humano recibe nombre en el cielo y en la tierra. Estamos incluidos ahí en la relación del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y lo tenemos que ir comprendiendo, lo tenemos que ir entendiendo. Y lo interesante es que toda la humanidad está incluida. Nada más que no lo saben. Nosotros, gracias a Dios, lo sabemos. Pero el resto que no entiende las cosas de Dios, no lo sabe. Hay que decírselo. Hay que decírselo. Y esto nos lleva a la conclusión y el resumen de este mensaje, de la oración de Pablo, donde somos una nueva familia, no importa nuestro origen o condición social. Si conoces a Cristo, eres parte de la familia de Dios. Otras personas también lo son, simplemente no lo saben todavía. Es lo triste y es donde nos mueve por ese amor que Dios ha puesto en los corazones y al seguir entendiendo cuán profundo, cuán largo y cuán alto es ese amor, se lo vamos a ir diciendo, se lo vamos a ir transmitiendo a aquellos que no lo saben, porque en Dios, en Cristo, son una nueva familia y tienen una nueva identidad. La gente resuena con historias de realeza oculta, de que yo quiero ser un rey, uno de niño, y las niñas, yo quiero ser una princesa, una realeza oculta, porque la gente anhela un significado mayor de lo que se es actualmente. Y sí, definitivamente hay un mayor significado en nosotros, porque tenemos esta nueva identidad en Cristo. Somos sus hijos. Si bien ahorita somos una realeza oculta, porque el fontanero es un príncipe. El que anda barriendo la calle forma parte de la realeza. El mendigo que está pidiendo limosna forma parte de la realeza también. Desafortunadamente no lo sabe. Por eso está en esa vida.
Cristo ganó su identidad en su obra terminada en la cruz. Y nadie y nada puede cambiar eso, hermanos. Y termina el apóstol Pablo en su oración con cielos nuevos y tierra nueva, que es una imagen que ahorita la vemos incompleta. Sabemos cómo va a terminar esto, porque entendemos algo de las Escrituras, de que Cristo va a regresar. Tenemos esa esperanza de que va a venir a esta tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero todavía estamos en el tiempo de nacimiento de Jesucristo y su regreso. Lo que entendemos como tiempo entre los tiempos, entre el nacimiento de Jesús y su regreso. Estamos viviendo esa etapa de la historia. Jesús vive en nuestros corazones y al mismo tiempo gobierna el universo. Todavía está escribiendo la historia, porque todavía no regresa, pero confiamos en Él, confiamos en su regreso, y a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Termina el apóstol Pablo con esta intensa y maravillosa oración. Y nosotros finalizamos también, hermanos, con una oración. Nuestro amado y bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por el recordarnos, el mostrarnos que somos nueva familia en ti, que tenemos nuestra identidad en ti, Señor Jesús, que vas a regresar con cielos nuevos y tierras nuevas a esta tierra, a establecer la plenitud de tu reino. Ayúdanos ahora, Señor, como lo expresa el apóstol Pablo en su oración en Efesios, a entender, a comprender tu inmenso amor por nosotros, por la humanidad, no nada más por nosotros, sino por todos los seres humanos que han vivido, que viven y que vivirán. Ayúdanos a comprender, a experimentarlo en nuestras vidas, Señor, y a extenderlo a los demás, para que también conozcan que forman parte de la realeza. Lo cual te agradecemos profundamente, Señor, el que nos hayas escogido y adoptado y amado como tus hijos desde antes de la creación del mundo. Te alabamos, te adoramos y te servimos de todo corazón. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Ayúdanos a comprenderlo. Ayúdanos a adorarte, que es lo más importante que tenemos que hacer. Ponernos de rodillas y adorarte por todo lo que eres por nosotros y en nosotros y para nosotros. Te alabamos y te adoramos de todo corazón en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén.